¿Cree usted que Dios puede restaurarle? Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es restauración? Le voy a dar a continuación unos sinónimos de lo que significa restauración. Restauración significa reparación también. Un sinónimo de restauración es que algo se dañó, hay que repararlo, hay que restaurarlo. Restauración también se le puede decir restablecer. Algo que estaba pero que ya no está, hay que restablecerlo también. Recuperación también. Restauración es recuperar. Hoy vamos a hablar de todas estas cosas, porque necesitamos recuperar muchas cosas. ¿Cuántos necesitan recuperar muchas cosas? ¿Cuántos necesitan restaurar muchas áreas en su vida? Pero hoy me quiero enfocar en una especial, que de ahí dependen todas, y esa es mi vida espiritual. La primer restauración o la primera área, la principal área de nuestras vidas que necesita restaurarse es nuestra relación con Dios. De ahí dependen todas las demás cosas. Porque nosotros no podemos aspirar. Usted puede decir, pastor, yo tengo problemas en mi matrimonio. Antes de usted restaurar su matrimonio, tiene que restaurarse usted personalmente. ¿Con quién? Con el Padre. Yo tengo problemas en mi negocio. Ok, ¿cómo está tu relación con Dios? A mí se me han acercado muchas personas con situaciones específicas. No, es que me pasó esto de aquello y que necesito una solución pronta pensando que uno les puede resolver. Hace poco me escribió un amigo, me escribió por mensaje, por Facebook. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Usted me puede ayudar en esto, en esto, en esto? Yo, mi hermano, ¿cómo estás con Dios? Usted lo que necesita, porque yo lo conozco, mi hermano, usted lo que necesita es buscar de Dios, hermano. Usted lo que necesita es ir a una iglesia, usted lo que necesita es aferrarse a la palabra de Dios. No, yo sé, pero es que yo necesito algo urgente, hermano, la solución primero. Yo le puedo solucionar a usted esa situación ya, ¿y mañana qué? Entonces, el resto de situaciones están en un segundo o tercer lugar. La primera es mi relación con Dios, mi vida espiritual. Amén. Debemos reconocer aquello en nuestra vida que debe de ser restaurado. Pregunta: ¿reconoce usted aquellas áreas de su vida que necesitan ser restauradas? Porque es importante, porque si uno no las reconoce, pues entonces uno no va a buscar reparar. Le voy a poner un ejemplo. Si usted no quiere aceptar que su carro tiene... Yo, en el caso personal mío, mi carro tiene un bicho, le dio un bicho, y yo lo reconocí. Lo que tengo que hacer es ¿qué? Pues buscar la forma de matar ese bicho que tiene ese carro, arreglar la situación. Pero si yo no lo quiero reconocer, pues nunca lo voy a arreglar. Tenemos que aprender a reconocer cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas y reparadas. Amén. Ahora, debemos saber y entender quién puede hacerlo. Y yo le quiero hoy decir a usted en motivo y razón de esperanza, porque usted y yo no podemos perder la esperanza en aquel que todo lo puede. Si usted sabe que hay una situación en su vida, una restauración que usted necesita saber a dónde ir para restaurar esa situación en su vida. Si usted sabe que se le dañó un carro, ¿a dónde va a ir usted? ¿A la carnicería? No va a ir al mecánico. Si usted sabe que hay situaciones en su vida, personales, espirituales, familiares, ¿a dónde tiene que ir usted para que le restaure esa parte? Pues tenemos que ir a Dios. Le voy a decir una cosa, puse el ejemplo de lo del carro. Si a uno se le daña un carro, ¿a dónde tiene que ir? Pues al mecánico. Pero debemos ir primero a Dios. Aunque hayan cosas puntuales, si a usted se le daña el carro, como al siervo ahorita, ¿qué hay que hacer en ese momento? Señor, ayúdame, se me dañó el carro. Ayúdame, Señor. Porque usted, mire, Dios quiere que usted y yo lo tengamos presente hasta en el más mínimo detalle. Nada más ayer yo no me quiero salir del tema, solo que le quiero enfatizar esa parte. Ayer yo necesitaba buscar una basura para echar algo que nos habíamos comido en familia y no la podía encontrar. Y dije, ¿dónde he hecho esta basura? ¿Dónde he hecho esta basura? ¿Dónde he hecho esta basura? Y miraba vueltas y nada.
hasta que me acordé, Señor, ¿dónde hay una basura? Y de una, ahí mismo encontré la basura. Hasta en esos más mínimos detalles, mis amados hermanos, nosotros podemos y debemos de tener en cuenta a Dios. Señor, se me dañó el carro, Señor, ayúdame. Esto, Señor, ayúdame. Buscar a aquel que puede ayudarnos a arreglar y a resolver las situaciones. Amén. Lo que pasa es que a veces se nos olvida a quién acudir. Pero una cosa que tenemos que entender es, debemos saber quién es el que nos puede restaurar. Una restauración ante también las caídas, las fallas y los daños. Hablando en el sentido primario y fundamental que le quiero hablar yo a usted en la vida espiritual, que es la más importante, más que el carro, más que su casa, más que cualquier otra cosa. Vamos a tener caídas, ¿sí o no? Vamos a tener fallas, fracasos, lo hablamos la semana pasada. Ahora, si nosotros entendemos que cuando caemos hay uno que nos levanta, entonces va a haber esperanza. Si nosotros sabemos que hay uno que tiene misericordia y aún cuántas veces usted y yo le hemos fallado a Dios, pues entonces vamos a ir, Señor, necesito una nueva oportunidad para seguir adelante. Porque si usted no sabe eso, si usted no entiende quién es Él, que Él es experto en restaurar, Él es experto en dar nuevas oportunidades, Él es experto en levantar al caído, Él es experto en sanar las heridas, en dar ánimo al que está desanimado, fuerzas al que está cansado. Si nosotros no entendemos eso, pues entonces simplemente viene una situación y como usted no entendió que Él es rico y grande en misericordia, el diablo le metió la mentira y le dijo, para usted ya se acabó las oportunidades, has fallado mucho, ya has luchado mucho, ya se acabó hasta aquí. Pero la Biblia no dice eso. Dice que Dios es rico en misericordia. Y una de las formas de expresar esa misericordia es que Dios nos restaura una y otra vez. Amén. ¿Da gloria a Dios usted por eso, no? Hoy le quiero dar un mensaje de esperanza para que usted le sirva esto para toda la vida. Que nos sirva esta palabra de manera personal y como iglesia. Porque es que las iglesias, quiero incluir el ejemplo de la restauración de la iglesia. Las iglesias no estamos exentas de caídas, de fallas, de fracasos, de situaciones. Y si nosotros hoy nos aferramos como iglesia, si usted se considera iglesia, nos aferramos a esta palabra de que Dios nos puede levantar y restaurar, pues entonces vamos a tener la esperanza y vamos a seguir perseverando hasta ver hasta dónde Dios nos va a llevar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Una restauración espiritual. Le quiero hablar de restauración espiritual. Quiero hacerle énfasis a usted en su vida íntima con Dios. Porque vuelvo y le repito, de ahí parte todo. No podemos esperar tener el super trabajo o el super negocio si Dios no está primero, si yo no estoy buscando a Dios. Porque a veces desviamos las prioridades y lo hacemos al revés. No, es Dios primero. Necesitamos restaurar nuestra vida espiritual, nuestra intimidad con Dios. Necesitamos restaurar nuestra oración constante. Una de las cosas que tiene que hacer el creyente, como el ejemplo que le colocaba yo ahorita, tener en cuenta a Dios hasta para botar la basura, como a mí me pasó ayer. Señor, ¿dónde boto la basura? Y ahí mismo apareció el botadero de basura, no lo había encontrado. Así mismo tiene que ser la oración. Tiene que haber oración constante, mis hermanos. Pero a veces la oración cae, se daña y ya no somos de oración constante. ¿Cuántos han sido de oración constante que ahora ya no oran lo mismo, ya no oran por las personas? A veces uno tiene esas temporadas, pero mis hermanos, hoy vamos a hablar de esa restauración y vamos hoy a clamar por esa restauración, que se restaure nuestra intimidad con Dios, nuestra oración constante, el ayuno, que a veces ayunábamos mucho y ya dejamos de ayunar. Una restauración de ministerio. Muchos aquí tienen ministerio. La sierva por aquí me dijo, pastor, quiero hacer esto para Dios, gloria a Dios. Pero que no se le acaben las ganas, sino que otra vez se restaure el deseo en el llamado que Dios le ha hecho a cada uno, en el ministerio y el llamado, en el ministerio de la alabanza, en el ministerio de la predicación, en el ministerio de la enseñanza, en el ministerio de muchas cosas. Amén.
Cada uno tiene ministerio, pero a veces yo he conocido personas, hermanos y hermanas que se les veía el potencial y empezaron y un ministerio, cuando menos piensas, ¿qué pasó? Bueno, pasan muchas cosas, lo veíamos hace 8 días. La buena noticia es que hay uno que puede restaurarnos. Amén. Restaurar el llamado, el propósito, el evangelismo. Necesitamos hacer evangelismo, necesitamos ir a predicarle a otros, necesitamos ir a mostrar el amor de Dios, el amor de Cristo, la salvación a otros que se están perdiendo. Eso necesita restaurarse. Vuelvo y le repito, y yo me incluyo en casi que todas estas áreas, mis hermanos. Porque como les he dicho muchas veces, no soy todavía el cristiano que debería de ser según el estándar de la palabra de Dios. Como hace 8 días aprendíamos, tenemos que seguir perseverando para llegar a ser aquello que Cristo quiere que nosotros seamos, más semejantes a Cristo. Restauración en la iglesia. Tenemos que pedirle al Señor, hoy lo vamos a hacer, al final en la oración, para que Dios levante y restaure la iglesia, cada ministerio, cada área, y nos ayude a seguir adelante. Amén. Restaurar la visión. A veces uno pierde la visión, a veces uno tenía una visión clara hacia dónde uno quiere llegar, pero a veces eso como que se desvaneció. Pero déjeme darle una buena noticia. Hoy el Señor, en el nombre de Jesús, puede volver a restaurar la visión y el enfoque del propósito que Dios tiene para cada uno, para que no nos distraigamos, mis hermanos, para que usted pueda, como muchos, se me olvidó a mí se me olvidó que yo tengo un llamado. A veces por momentos me pasa que a veces como que se nublan por diferentes situaciones las cosas y se me olvida que es que yo tengo una misión que cumplir, se me olvida que yo tengo una visión y que he venido trabajando en ella, pero a veces eso pasa y hay que restaurarlo, amén. Restaurar la pasión, el fuego y el gozo, mis hermanos. La pasión, el fuego y el gozo por el Señor a veces está destruido y hay que restaurarlo. Ya no hay el mismo gozo a veces, ya no hay la misma alegría en el corazón, ya no hay el mismo fuego y pastor, vamos a hacer esto por la iglesia y vamos a hacer aquello y lo otro. A veces eso ya no está, hay frialdad en los corazones. ¿Qué necesitamos entonces para eso? Una restauración, mis amados hermanos, y hoy le presento a uno que lo puede hacer. Su nombre es Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que aunque hay muchas áreas que necesitamos quizá restaurar en nuestra vida, el área espiritual es la principal. Dígale que está al lado, el área espiritual es la principal. Amén. Nuestra vida espiritual vamos a restaurarla a partir de hoy, para que a través de nuestra vida espiritual, bien organizada y bien enfocada, las demás áreas de nuestra vida puedan fluir. Amén. Incluyendo su familia, su matrimonio, sus hijos, sus negocios, sus planes, su visión. Amén. La iglesia, pero todo empieza en mi vida espiritual personal. Amén. Gloria a Dios. Quiero que me acompañe al Salmo 51. Salmo 51. Auxilio. Gloria a Dios. Pero no sé si la Biblia Aquí está. Se cerró, yo creo. Se cerró, dale aquí, papi. No hay problema. Y ya lo arrastra, pero lo tiene que abrir y lo arrastra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo 51. Vamos a leer hoy todo este salmo. Este salmo es un ejemplo de la restauración que pide el rey David. ¿Cuántos han escuchado este salmo? ¿Cuántos lo conocen? Este es un salmo muy famoso. Me dice siervo, tiene que arrastrar eso. Y lo amplías. Sí, no, está bien. Arrástralo. No, tranquilo, no. Solo arrastre eso, arrastre ese que está ahí asomado. No.
Arrastre este. Ahí. No, este está bueno. No, es este. Este lo mantiene así. Cualquiera, hágalo aquí. Este es el que hay que arrastrar. No. Ay, mi hermano. Espérate que es que no sé. Minimizarlo es así como hizo con ese, así mismo. Ahora sí. Ahí. No, esta es la instrumental. Ajá. Ya. Esa. Pero yo digo ponerla más pequeña en el medio de la veces. Espérate. Listo, papi. Ahora sí. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Saben que hay contratiempos, pero nada nos detiene. Amén. Salmo 51, verso 1 en adelante. Mire lo que dice. Este salmo le quiero hacer una introducción. Dice que este salmo lo escribe David. Y además de escribirle, este salmo es una exclamación y una petición, una oración del corazón de David en una condición quebrada, que necesitaba restauración. David estaba en un momento de aflicción, David estaba quebrado, estaba golpeado. Adivine por causa de qué. Una de las causas que más nos destruyen se llama pecado. El pecado es una realidad, mis hermanos, pero la buena noticia es que entre más nos llenemos de Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La situación entonces de David era una situación decaída, abatida, angustiada, porque había pecado contra Dios. Y el pecado que David había cometido era que había mandado a llamar la mujer de uno de sus siervos, de uno de sus generales del ejército. La mandó a llamar, se puso a contemplarla, adulteró con ella y aparte mandó a matar al marido de la mujer. Después viene el profeta Natán y le dice, vea, usted hizo esto y esto y esto, pero ¿cómo así? Y ahí fue donde él reconoció su pecado y ahí empezó el dolor y el quebranto en la vida del rey David. Aunque David haya cometido ese pecado, nosotros, el pecado que estaba en David todavía está en medio de nosotros, mis queridos hermanos. Y aunque quizás no hagamos lo mismo que David, cualquier forma de pecado, hermanos, nosotros tenemos que entender el pecado. Si nosotros no entendemos el pecado, no vamos a entender la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El pecado en sus diferentes expresiones, tan sencillo como lo dice el apóstol Santiago. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Entonces, aunque a veces hay cosas que parezcan no ser tan pecaminosas, son pecado. Y eso nos detiene, nos destruye, nos daña. Algo como el orgullo, que parece muy inofensivo, pero el pecado empezó por el mismísimo orgullo. Aunque a veces la expresión del orgullo es muy disimulada, pero es pecaminosa. Lo que le quiero decir, mis hermanos, es que una de las cosas que más nos daña es el pecado. Y hay momentos donde el pecado nos detiene, nos paraliza, nos daña, y Dios ciertamente obra también ahí en enojo también. Y muchas veces también con tristeza, porque Dios se entristece cuando nosotros le fallamos de la manera en que sea. Dice el rey David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y una de las cosas que David hacía en este salmo, pidiendo su restauración, él le pide, Señor, ten piedad de mí. Y esto es para que nosotros aprendamos. Los salmos y toda la escritura es para que nosotros, especialmente los salmos que son oraciones, en este caso una exclamación. ¿Usted quiere aprender a orar? Diga sí, amén. Amén. Léase los salmos. Porque los salmos son unas expresiones en cánticos y en oraciones, en este caso una oración,
que exclama y expresa el rey David, pidiendo en este primer versículo piedad. En otras palabras, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. ¿Usted quiere ser restaurado? Diga amén. Amén. Necesita acercarse a Dios pidiéndole, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia. Porque el acercarse a Dios, yo me imagino que la forma en la que David le estaba pidiendo esa restauración a Dios era humillado, postrado. David era un hombre que ayunaba y que se quebrantaba de verdad. Un arrepentimiento genuino que incluía, como le digo, ayuno, quizás de varios días, para mostrarle a Dios que en verdad estaba arrepentido y para que Dios pudiera tener piedad. Una de las cosas que David sabía y que usted y yo tenemos que saber para la restauración es que Dios es un Dios piadoso. Dios es piadoso. Por eso David se acercaba, porque si David hubiera pensado, no, Dios que me va a perdonar, pues ni para qué le digo. Pero David se acercó y le dijo, lo primero que le dijo fue, ten piedad de mí, oh Dios, ¿conforme a qué? A tu misericordia. Y yo creo que los que estamos aquí en esta iglesia hemos aprendido, porque lo he predicado varias veces, que Dios es rico en misericordia. Y como Él es amplio y rico en misericordia, pues eso significa que hay mucha misericordia disponible. Porque usted no va a necesitar misericordia una vez, ni un solo día. Usted necesita misericordia hoy para que Dios lo restaure hoy. Pero mañana usted vuelve y cae, necesita otra misericordia de Dios que vuelva y lo levante y que vuelva y lo restaure. ¿Lo cree o no? Y eso también significa humildad. Entender que dependo de Él, que Él es el que me puede levantar y ofrecer misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de ¿qué? De tus piedades. Yo en parte este salmo he intentado aprendérmelo, me he aprendido varios pasajes. Pero una de las cosas que David sabía era, Señor, yo sé que tú tienes multitud de piedad. Tú tienes mucha piedad. Y eso es una motivación para nosotros, mis hermanos. En el momento quebrado en el que usted pueda llegar a estar hoy, mañana, en un año, porque no sabemos cuándo vaya a necesitar usted hacer una oración de estas, pero hoy la necesitamos. Usted necesita recordar que hay mucha piedad, hay mucha misericordia que Dios tiene disponible para cada uno de nosotros. ¿Lo cree usted? Amén. Y dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Wow, qué tremendo. ¿Sabía usted que Dios lo puede borrar? Porque dice la Escritura que Él, el pecado que perdona, ya no lo vuelve a recordar más. Es uno el que quizás uno mismo por la culpa, uno vuelve otra vez a insistir en lo mismo cuando Dios ya dice, hey, no me hable más de ese pecado, no me hable más, que yo ya te lo perdoné, no te preocupes por eso. Él es experto en borrar y en hacer todas las cosas hechas nuevas. Él borra lo viejo y hace algo nuevo y empieza a escribir una página nueva. ¿Han visto como una forma, un ejemplo? Él empieza a escribir una nueva página. Ya lo que ayer pasó, lo hablamos hace 8 días, la palabra de hace 8 días que fue acerca del perseverar en nuestra vida cristiana. Y hoy las restauraciones están alineadas. Y la semana pasada decíamos que necesitamos perseverar hasta el final, a pesar de. Verso 2. Le sigue clamando David. Entonces, una de las cosas que usted y yo, mis hermanos, tenemos que hacer es, así con la actitud de humillación del rey David, para que nos restaure, es esta: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame. Señor, levántame. Señor, restáurame. ¿Ha aprendido usted a humillarse? ¿Cuántos se postran aquí delante del Señor? ¿Cuántos ponen su frente en el piso? Eso es un signo de humillación. Cuando usted pone su frente en el asfalto, le está diciendo a Dios, Señor, yo soy polvo, yo no soy nada, Señor. El único que le da valor a mi vida eres tú. Y sin ti nada soy, Señor. Ayúdame. Y dice la Escritura que Él exalta ¿a quién? Al que se humilla. Amén. Entonces, ¿quiere usted ser restaurado? Tiene que pedirle al Señor que tenga piedad y misericordia de usted. Pero acuérdese de esto, siempre hay piedad y siempre hay misericordia disponible para usted. Imagínese si Dios tiene, hágase de cuenta como un bulto, una
una bodega inmensa de misericordias para todo el mundo. Pues de ahí alcanza para usted las veces que usted la necesite. Amén. ¿Le está motivando esto? Yo le quiero decir esto, mis hermanos, para que no vaya a llegar un día en absoluto en su vida, en su historia, en su carrera de fe, en el que usted pueda jamás pensar, se acabó las oportunidades para mí. Amén, porque esa mentira se la quiere meter el diablo a muchos cristianos y por eso muchos terminan apostatando de la fe, porque creyeron que se acabó la misericordia. Y aún a veces hay dedos señaladores, recuerden, de muchas personas que le van a venir a decir a usted, usted para qué, usted para qué, usted para qué es cristiano, usted para qué es cristiana, usted sí tanto falle, y puro el dedo señalador. Pero acuérdese que el acusador se llama el diablo, y todo aquel que lo venga a acusar a usted, viene de parte del diablo, y lo que venga de parte del diablo, nunca jamás usted lo va a recibir. Amén. Lávame más y más de mi maldad, le decía David, y límpiame de mi pecado. Si usted y yo queremos que el Señor nos restaure, necesitamos ser lavados y limpiados. Ahora, ¿usted sabe con qué somos lavados nosotros? ¿Cuál es el líquido que a nosotros nos lava, a nosotros los cristianos? Pues se llama la sangre de Cristo. Y dice 1 Juan 1:8 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y ahí empieza la restauración. La restauración necesita limpieza. Y cuando el Señor nos empieza a limpiar por la sangre que Cristo derramó, pues entonces empieza la limpieza, empieza también la purificación y empieza usted, porque usted es sucio. ¿Cómo se siente usted cuando está sucio? Pero cuando usted se baña, usted se siente fresquito, ahora sí estoy listo. Como la sierva ahorita que me decía, no me he bañado. Y yo le dije, pégase un duchazo, mójese que el agüita fresca ya le cambia a uno la actitud. ¿Lo han visto? Que cuando uno se lava físicamente hablando y uno sale del baño, sale fresco y sale como con una nueva actitud, uno como que, es más, hasta a veces cuando uno está como enfermo, uno se baña, se mete al agua y uno como que se renueva, mis hermanos. Pues imagínese, la sangre de Cristo no te va a lavar, no nos va a limpiar a nosotros. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Está usted entendiendo la expresión del rey David clamando por restauración? Mire la actitud de este varón, mis hermanos. Lávame y lávame más y más de toda mi maldad. Porque si David no fuese humilde y David no estuviera humillándose de la manera que lo estuviera haciendo, tan campantemente le diría, Señor, sáname, tú sabes que te fallé, ok, chao. Pero él no hizo eso. Él se humilló y te decía más y más. Señor, si hay algún punto, Señor, quita hasta lo más pequeño que haya en mi corazón, lávalo y descontamíname. ¿Está viendo usted la actitud que necesitamos nosotros bíblicamente para nosotros ver la restauración de Dios? David quería ser restaurado, porque más adelante lo vamos a ver. David decía, Señor, estoy que no puedo más. Por haberte fallado y por haber pecado contra ti, me ha sobrevenido una carga que no puedo soportar y tú eres el único que me la puede quitar. Amén. Verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, dice el rey David. Yo lo reconozco, yo reconozco. Y una de las cosas que necesitamos hacer, mis hermanos, es reconocer ante Dios. Y cuando sea necesario, reconocer ante las demás personas también. Si hemos pecado contra Dios, le reconocemos directamente a Dios. Pero si en ese pecado está involucrada otra persona, pues también se lo tengo que reconocer, porque eso se llama humildad. Una persona humilde que Dios levanta es una persona que es capaz de reconocer su pecado, que es capaz de reconocerlo, que no lo oculta. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En otras palabras, si usted reconoce su pecado, pues entonces le va a venir la restauración. Amén. Entonces, dentro de la restauración que nosotros necesitamos aprender a reconocer nuestros pecados
delante de Dios y nuestras rebeliones, porque el pecado, dice David, está siempre delante de nosotros. Pregunta, ¿el pecado está siempre delante de usted? ¿El pecado está ahí al acecho, siempre buscando ocasión de que usted y yo caigamos? ¿Sí o no? Es una total realidad. Es por eso que tenemos que, y es por eso, de hecho a mí me han criticado mucho que porque yo a toda hora pecado. Si nosotros no entendemos el pecado, no vamos a entender la grandeza de la salvación de Cristo y del sacrificio que Él hizo. ¿Por qué? ¿Por qué Él murió? ¿Por qué Él sacrificó a su Hijo? ¿Por qué Él derramó su sangre? Pues por la magnitud de nuestros pecados, que nuestro pecado no es algo, no es que la gente a veces cree que es un error, cometí un error. No, pequé contra Dios y me tengo que arrepentir. Nosotros tenemos que aprender a ser sensibles también, mis hermanos, que usted le pueda decir al Señor, ayúdame a ser sensible ante el pecado, por más mínimo que parezca. Porque cuando nosotros no somos sensibles al pecado, y a veces pasamos por alto un pecado que parece mínimo, pues sí, usted cree que es muy poquito ese pecado, que no pasa nada, listo, va a venir otro, y cuando menos piensa, ya somos insensibles. Amén. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esa es una oración, mis hermanos, que tenemos que hacer, que hizo David, que nos enseña a nosotros, que necesitamos hacer. Decirle, Señor, tú sabes que por todas partes, todos los días hay pecado, Señor. Y mire lo que dice el verso 4. Contra ti solo he pecado. Y eso nos ayuda a entender. Nosotros a veces pecamos contra personas. El esposo peca contra la esposa contra el esposo, yo peco contra el hermano contra mí, contra mi hijo, contra mi mamá, contra el vecino. Yo puedo ofender y pecar contra cualquier persona, pero ese pecado es directamente también hacia quién, porque el pecado es el que juzga el pecado es Él. Por eso David dice, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Otra vez, sigue confesando el pecado, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando nosotros pecamos, mis hermanos, y lo reconocemos, también estamos reconociendo que Dios es justo y que es santo, santo, santo. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios con una oración y una exclamación como la que David hizo, acerca de reconocer su pecado, de reconocer sus faltas, también estamos reconociendo. Por eso es que el pecado siempre tiene que estar, mis hermanos, tenemos que estar hablando siempre del pecado, porque el pecado directa e indirectamente glorifica la santidad de Dios y la justicia de Dios. Amén. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nosotros, mis hermanos, venimos de una naturaleza pecaminosa y somos pecadores, o portamos o heredamos el pecado, mis hermanos, desde que nuestros padres, nuestra madre nos engendra y nosotros somos dados a luz. Desde ahí viene el pecado. Y David se lo decía al Señor, como tratando de, entre comillas, justificarse, pero delante de Dios nadie se puede justificar, y David no intentaba justificarse, pero David lo que sí le decía al Señor es, Señor, tú sabes que el pecado, nací con él, tú lo sabes más que nadie, Señor. Ahora, no es una excusa ante Dios, no es una justificación, pero el Señor ciertamente sabe, y David sabía que había heredado, así igual que nosotros, una naturaleza pecaminosa desde que nacimos. Verso 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En otra versión dice, tú amas un corazón. No sé si puedes poner ahí, si sabes, Dios habla hoy, la versión DDH. Ok, no hay problema. El verso 6 dice, tú amas la verdad en lo secreto. En otra versión dice mucho mejor. Dice, tú amas un corazón sincero. Y cuando nosotros reconocemos y nos humillamos delante de Dios,
queremos, Señor, tú eres el que todo lo sabe, yo no te puedo ocultar nada, Señor. Delante de ti nadie se va a poder justificar. Tú eres el que todo lo escudriña, tú eres el que todo lo conoce, tú eres el que todo lo ve. Es más, ya tú sabías, antes de que David, en otras palabras, habría podido decirle al Señor, tú ya sabías que yo te iba a fallar antes de que yo te fallara. Mis hermanos, el pecado que usted vaya a cometer en cualquier mes de aquí en adelante, ¿usted cree que Dios lo sabía, sí o no? Amén. Ya Dios lo sabe, porque Él es el que todo lo sabe, Él es el Dios omnisciente. Y Él conoce las caídas suyas incluso a futuro. Él conoce las faltas y los errores que nosotros vamos a tener en un futuro. Pero nosotros también tenemos que saber que así como Él lo sabe, nosotros también tenemos que saber que Él necesita escuchar de nosotros ese ruego y esa súplica para que Él nos perdone. Mire lo que empieza a decirle en el verso 7. Verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando usted y yo tenemos la intención de ser restaurados, necesitamos entender que Dios es santo. Y tenemos que tener en nosotros el deseo, como hablábamos ahorita en la oración previa a la alabanza. Hablábamos, Señor, santifícanos, queremos ser santos. Y aquí estamos viendo la exclamación de David de querer ser santo, de querer ser puro, de querer ser blanco como la nieve. Y eso es lo que Dios puede hacer a través de la restauración, por el poder de la sangre que nos puede lavar y que nos puede limpiar. La pregunta que le hago, ¿quiere usted ser santo? Amén. ¿Quiere usted ser puro? ¿Quiere que en su corazón no haya nada malo? Pues entonces tenemos que clamar y tenemos que rogar. Eso no se pide acostado en la cama, mis hermanos. O bueno, no quiere decir que uno cuando esté acostado no pueda orar. A lo que me refiero es que en la comodidad uno tiene que esforzarse, mis hermanos. Y Dios quiere ver a aquel que se esfuerza y que se humilla para ser restaurado y para ser levantado. Porque Dios está queriendo ver la disposición del corazón de cada uno para así poderlo levantar. Amén. Lávame y seré más blanco que la nieve. Qué tremenda esa palabra. Lávanos, Señor. Queremos ser puros, queremos ser blancos, queremos ser íntegros de corazón. Verso 8. Mire lo que dice. Mire lo que David le pide al Padre. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Mire lo que dice David. Hazme oír. Señor, por favor, quiero escuchar. Es como si David le estuviera diciendo, Señor, por favor, quiero escuchar de tu parte, Señor. Quiero escucharte, quiero que me hables, Señor. Quiero que me des una palabra de ánimo, quiero que me des una palabra de aliento, que me levante, que me sane, que me bendiga, Señor. Por eso dice, hazme oír gozo y alegría. Porque en medio de la tribulación, en medio de la situación de David, lo que estaba viviendo, ya no había gozo, ya no había alegría, y eso es lo que a veces pasa en nuestras vidas. Y esa es una de las cosas que hablábamos ahorita, y una de las cosas que Dios tiene, y vamos a pedirle que nos restaure, es el gozo y la alegría. Porque a veces no hay gozo, a veces no hay alegría, a veces no hay ganas, a veces no hay deseo. Y es por eso que David le estaba diciendo, Señor, dame una palabra, hazme oír. ¿Y cómo nos habla Dios? Pues con palabras. David le estaba diciendo, dame una palabra que me levante, dame una palabra, Señor, que me bendiga, dame una palabra que me restaure el gozo y que me restaure la alegría que he perdido. Y se recrearán los huesos que has abatido. Y cuando dice que has abatido, David se está refiriendo a la consecuencia que Dios mismo, de alguna manera, propició hacia David por causa del pecado. Hay abatimiento cuando uno le falla a Dios, hay abatimiento cuando le pecamos contra Dios, cuando quebrantamos sus mandamientos. Y por eso David, en otras palabras, decía, mis huesos, me siento sin fuerza, como quien dice, no me dan ganas ni de pararme ni de hacer nada. Eso es lo que causa, mis hermanos. Pero la buena noticia es que David sabía que aún en la condición que él necesitaba restaurar en su vida espiritual, David sabía que él lo podía hacer, pero que requería ¿qué? Ruego, requería súplica, requería clamor, requería humillación para que él nos pueda levantar.
para que Él pueda restaurar, para que Él pueda... Mire que David decía, y se recrearán los huesos que has abatido. En otras palabras, David no tenía fuerza para nada, no quería hacer nada, no le provocaba hacer nada, pero David sabía, no, yo no me puedo quedar así, Señor, yo quiero seguir avanzando en el propósito que tú tienes conmigo, pero por favor te pido, Señor, restáurame, Señor. En otras palabras, verso 9, le dice el salmista al Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Le vuelve a decir que borre. Esconde tu rostro de mis pecados. Qué tremendo esto, mis hermanos. Esconde tu rostro. Es decir, Señor, no mires, Señor, lo malo que he hecho. No tomes en cuenta, dice en el Nuevo Testamento, no tomes en cuenta todo lo malo que he hecho delante de ti, todo lo que te desagrada delante de ti. No lo tomes en cuenta, Señor. Esconde tu rostro y borra mis maldades. Y dice todas mis maldades, porque David reconocía que no era una, sino que eran muchas las formas en que David podía fallarle al Señor, que David no era un hombre perfecto. David era un hombre de Dios, lleno de Dios, un héroe de la fe, pero no una persona perfecta. Mientras usted y yo, ¿sabe dónde vamos a recibir usted y yo la perfección? Cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Hasta el día que recibamos los cuerpos gloriosos, que ya no estemos en la carne, sino completa y 100% en el Espíritu de Dios, hasta ahí vamos a ser 100% plenos, perfectos a la imagen de Jesucristo. Mientras tanto, mis hermanos, estamos luchando contra el pecado, pero como hablamos la semana pasada, tenemos que seguir perseverando hasta el final. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, le dice. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón. Porque cuando el corazón está contaminado, pues vamos a pecar. Y el corazón, por eso dice la Escritura también, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Y lo que necesitamos nosotros es tener y conservar un corazón limpio, guardar el corazón. Pregunta, ¿quién lo puede limpiar? Él lo puede limpiar. Si hay cosas en mi corazón que no sean de Dios, pues Señor, restáurame. Y hoy orábamos incluso, Señor, sana los corazones, restaura los corazones. Si hay cosas en el corazón que no son de Dios, orgullo, avaricia quizás, egoísmo, todo lo que haya malo en el corazón, pues el Señor lo puede limpiar para que nosotros tengamos un corazón, el corazón conforme al corazón de Dios, y no un corazón duro, no un corazón contaminado, no un corazón corrupto. Crea en mí, dice David, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu. Mire que habla de renueva. David le dice, Señor, necesito una renovación espiritual en mi vida, y dame un espíritu recto. En otras palabras, quiero hacerlo recto, quiero que tu Espíritu Santo me guíe por lo recto para yo no torcerme. Aquí oramos y le pedimos al Señor que enderece nuestros caminos torcidos. Pero para eso necesitamos una renovación espiritual, porque mírese que ahí lo dice. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dame, Señor, danos una renovación espiritual. ¿Estás entendiendo la palabra? Amén. Verso 11. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Espíritu Santo. Yo me imagino David, sé cómo se imagina David haciendo especialmente este versículo, diciéndole, Señor, por favor, no me quites tu Espíritu. Señor, no me eches de delante de ti. Porque nosotros como hijos de Dios sabemos que apartados de Él nada podemos hacer. Sin Él nada somos. Es por eso que Él le rogaba, Señor, no me eches fuera de ti. No me quites tu Espíritu. Sin el Espíritu Santo, nosotros, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer nosotros sin la guía del Espíritu?
sin la comunión con el Padre, porque Él habla, no quiero acercarme de ti, y si no estamos cerca de Dios, es decir, ya no hay comunión con Dios, y si no hay comunión con Dios, estamos secos, muertos, vacíos, no podemos hacer nada. ¿Cuántos han sentido así? David se sentía así, yo por momentos me he sentido así, mis hermanos, porque vuelvo y le digo, estamos en una carne todavía, hasta que la restauración de todas las cosas llegue ese tiempo. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Le estaba diciendo, devuélveme el gozo que he perdido. Dame otra vez ese gozo de saber que soy salvo, ese gozo de saber que tú me puedes salvar. La salvación de Cristo, la salvación de Dios, principalmente es la salvación para el reino de Dios y la vida eterna. Pero hay muchas salvaciones o efectos de salvación que se pueden contemplar en esta tierra. El Señor te puede salvar de muchos problemas. Y David le estaba diciendo, Señor, yo quiero que me devuelvas ese gozo de saber que tú eres mi Salvador, de que yo esté contento de saber que yo tengo parte contigo en el reino, de que yo esté contento de saber que mi Redentor vive y de que tú me puedes socorrer y salvar en los momentos que yo lo necesito, Señor. Pero él había perdido ese gozo. ¿Cuántos a veces hemos experimentado ese gozo en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, que sabemos que lo que sea, lo que se venga, lo que pase, nuestro Salvador está ahí, nuestro Redentor vive? Amén. Pero ese gozo a veces se va, esa alegría en el corazón a veces se pierde, y es ahí donde necesitamos hacer este clamor y este ruego delante de Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Cuando dice espíritu noble me sustente, es la dulzura del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que que el Espíritu de Dios es dulce con nosotros? Pero eso a veces se pierde, pues por nuestra propia culpa. Pero el Espíritu de Dios es suave con nosotros y nos trata bien. El amor de Dios, el abrazo del Padre es dulzura. Ese es el Espíritu noble que nos sustenta. Verso 13. Entonces, mire, hasta ahí, hasta ese pasaje, mis hermanos, hasta el verso 12, termina ahí la petición y el clamor de David por restauración. David lo que le estaba pidiendo ahí en pocas palabras es: Señor, por favor, sé que pequé contra ti, por favor, restáurame, Señor. Todo lo que he perdido lo quiero recuperar, Señor. Quiero recuperar tu bendita presencia. Y hasta el verso 12 él dice, ahora, en el verso 13, miren lo que dice. Entonces enseñaré, y quiero que le preste atención a esto, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Mira el propósito de David. Él sabía que tenía una misión: hablar de Dios, hablar del Padre y hacer que los pecadores se vuelvan a Dios. Pero sabía que la única forma de hacer eso era estando restaurado. Necesitaba ser levantado. Cuando uno no está bien con Dios, mis hermanos, es muy difícil hacer eso. O más bien, imposible. Aunque uno quiera, si Dios no te restaura primero, si Dios no nos restaura, no nos levanta primero, nosotros ¿a quién vamos a ir a predicarle? No tenemos la fuerza espiritual. Y nosotros no podemos predicar carnalmente, ni hacer la obra de Dios en la carne. Hay que hacerlo en el Espíritu. Por eso necesitamos ser restaurados primero, antes de ir a predicar. Y para nosotros poder cumplir el propósito y el llamado, nosotros como hijos de Dios, ir a ser discípulos, ir a predicar el Evangelio a otros, ir a ganar almas para Cristo, necesitamos primero ser restaurados. Para así, como dice David, ir nosotros a enseñar a los transgresores los caminos de Dios, diciéndoles a ellos: yo también era un transgresor y a veces le fallo a mi Señor, pero gloria a Dios, que hay multitud de piedades en el reino de Dios para todos nosotros. Así que ven y aprovéchalas. Eso es lo que David estaba diciendo. Entonces enseñaré
a los transgresores tus caminos. En otras palabras, Señor, restáurame para yo ir a servirte. Señor, restáurame, sáname, levántame para yo ir a hacer tu voluntad, para yo ir a predicarle a los perdidos, para yo ir a llevar el mensaje de salvación y esperanza a otras personas que están muchísimo peor que yo. Porque déjeme decirle una cosa, el hecho de que nosotros estemos en una condición de quebranto por causa del pecado, eso no significa que nosotros no tengamos parte en la herencia del reino. Diferente a otras personas que pueden estar muy bien o mal en cualquiera que sea su condición, pero si no tienen a Cristo, no tienen nada, no tienen salvación, no tienen parte en el reino de Dios. Así que nosotros necesitamos ir a llevar esas buenas noticias. Entonces, Señor, restáuranos para ir a enseñarle a los transgresores tus caminos y a los pecadores que se conviertan a ti. ¿Está entendiendo eso? ¿Sí entendió esa parte? David le estaba diciendo al Señor, restáuranos. Yo le digo al Señor en esta hora, Señor, restáurame personalmente, restaura la iglesia, para que yo y para que nosotros juntos como iglesia vayamos a ganar almas, vayamos a cumplir el propósito de la iglesia. Si no nos restauramos, si no entendemos que necesitamos restaurar nuestra vida espiritual, no vamos a cumplir el propósito, porque no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo, en otras palabras, lo que este pasaje significa es, una persona no puede decirme, yo voy a trabajar de Uber, por poner un ejemplo, pero con el carro malo. No se puede. Primero tienes que poner el carro bien en orden, todo bien, para que puedas fluir bien en tu trabajo. Y nosotros, para cumplir la misión y el propósito de Dios, tenemos que estar bien. Y para poder estar bien tenemos que clamar, invocar y rogarle a Dios, arrepentirnos y que venga la renovación espiritual a nuestra vida, para que de esa manera sí podamos ir a enseñarle a los transgresores los caminos de Dios, para que la iglesia vengan más almas, para que más almas vengan y vean, hay restauración para mí también. Mi alma estaba perdida, ahora encontré el camino para llegar a Dios y es Jesucristo. Amén. Verso 14, le sigue diciendo el salmista, líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Y mire lo que dice, cantará mi lengua tu justicia. No me quiero enfocar en cuando dice los homicidios, porque ciertamente él dijo eso pues porque había matado a Urías. Por eso le dice, Señor, ya no quiero tener nada más que ver con ese tipo de homicidios. Nosotros también le tenemos que decir al Señor, sea en cual sea la área que nosotros le fallamos a Dios, Señor, no quiero tener parte. Hoy lo clamábamos, hoy, Señor, renunciamos a cualquier obra de la carne, renunciamos a cualquier forma, Señor, en la que yo te fallo, en la que yo te transgredo, Señor. Lo mismo que decía David, pero mire lo que dice, y cantará mi lengua tu justicia. En otras palabras, Señor, restáurame, Señor, dame la vida que he perdido por mi propia culpa, por mi descuido, por lo que sea, porque me distraje, porque te fallé, porque me apagué, porque me descuidé. Pero si tú me vuelves a levantar, si tú me vuelves a restaurar, yo voy a predicarle a todo el mundo, yo voy a cantar con mi boca, Señor, tus alabanzas y tu justicia. Porque dice más técnicamente acá, dice, cantará mi lengua tu justicia. David de alguna manera le estaba diciendo al Señor, si me das esto, yo te doy aquello. Y eso no está mal decirlo. Ahora, mucho cuidado con prometerle a Dios lo que no le vayamos a cumplir. Porque hay muchas personas que le dicen al Señor, Señor, dame esto y yo voy a hacer aquello. Si me das esto que yo te estoy pidiendo, yo te voy a dar. Pero ojo que la petición de David no estaba fuera de la voluntad de Dios. Y la promesa que él quería hacer y lo que él quería ofrecerle a Dios era lo que realmente estaba en su corazón. Y además ya venía haciendo. Solo que paró el propósito de Dios, pues porque le falló a Dios. Y en esa condición en la que estaba ya no podía servir al Señor. Pero le decía, si tú me restauras, yo voy a cantar con mi lengua que tú eres un Dios justo. Y la justicia, en otras palabras, es que Dios es juez. Es decir, Señor, si tú me restauras, yo voy a cantar
de que tú eres un Dios justo, que da su merecido al pecador, a menos que aproveche la oportunidad de salvación en Jesucristo. Eso era lo que le decía el salmista: restáurame para yo cantar tu justicia. Versos 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Qué tremendo esto. Porque ¿quién es el que pone las palabras en nuestras bocas? Usted no puede alabar carnalmente. Nosotros tenemos que alabar espiritualmente. Pues si lo queremos hacer correctamente, una persona puede cantar de labios para afuera, pero que esa alabanza llegue al trono de la gloria, lo dudo mucho. Se necesita el Espíritu de Dios. Y David le estaba diciendo: Señor, por favor, ni ganas de hablar tengo, Señor. Por eso tú mismo coge mi boca, mis labios, y vuelve a que mis labios se llenen de alabanza. Porque a veces ya dejamos de alabar por causa de la misma condición. Por causa de que estamos quebrados, ya no estamos alabando a Dios como lo debemos alabar. Y es por eso que ahorita hablábamos. Una de las cosas que no mencioné ahorita, que necesitamos restaurar, es una vida de adoración, de cantar a Dios. Yo me acuerdo que yo en Medellín, hace muchos años, cuando empecé mi vida de fe, yo tenía una motico. Y yo en mi moto, mientras iba a recoger al otro hijo mío a la escuela, yo me iba cantando. Me inventaba canciones espiritualmente y empezaba yo a cantar, inventadas. Yo empezaba como aquí a componer canciones y yo me iba en la moto cantando y me venía cantando. Como dice esta palabra: abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y la alabanza en el corazón, cuando uno alaba a Dios y lo alaba en espíritu y en verdad, cuando uno alaba a Dios en el carro, cuando uno alaba a Dios en la ducha, cuando uno alaba a Dios cuando está acostado, cuando uno alaba a Dios en cualquier momento, eso quiere decir que usted está vivo espiritualmente. Pero cuando no lo alabamos, cuando ya se acabó la alabanza, es porque algo está pasando, necesitas restaurarte. Y eso es lo que he venido haciendo. El ejemplo de David es solamente un ejemplo. No quiero decir que usted esté en la misma condición, o yo, o cualquiera. Es un ejemplo de lo que significa la restauración en una vida. En cualquiera que sea que se necesite la restauración. Pero en este caso David puso la alabanza y la predicación como ejemplo. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Verso 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Dice David: pues si fuera tan fácil reconciliarme contigo y que tú me restaures, pues yo pago lo que sea porque tengo la plata. Si fuera tan fácil, mis hermanos, por eso la gracia no se compra, mis hermanos. Nadie va a comprar a Dios, ni con sus obras, ni con nada. Dios lo que necesita es un corazón humillado, un corazón humilde, porque David, por eso se lo dice David claramente: porque yo sé que tú, Señor, no quieres ningún sacrificio, que yo lo daría. En otras palabras, tengo las vacas que quiera, tengo las ovejas que quiera, Señor. ¿Con cuántas me vuelves a restaurar? ¿Cuántas mato? ¿Cuánta sangre derramo para que tú cuadres conmigo, Señor? Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere es un corazón. Miren lo que dice el verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué es un espíritu quebrantado? Como David lo está haciendo. Yo me imagino a David de rodillas diciéndole eso al Señor: Señor, lo reconozco, estoy arrepentido, te he fallado, he pecado contra ti, pero tú sabes, Señor, que el pecado siempre está en mí, el pecado, Señor, me hace caer, pero yo no quiero, Señor, te ruego, te pido, Señor, porque yo quiero servirte, porque yo quiero predicar, porque yo quiero cantar, porque yo quiero servirte. Mi vida sin ti no tiene sentido, no tengo fuerza, tú eres el único que me las puede dar. Estaba haciendo que David ahí, se estaba humillando. Ese es un corazón quebrantado. Dice: los sacrificios de Dios, el verdadero sacrificio delante de Dios, cuando nosotros queremos una restauración espiritual,
es el quebranto de corazón. Es rasgar el corazón. Y vuelvo y le digo, de rodillas. No justificarse delante de Dios, nadie se puede justificar. Eso simplemente agache la cabeza, ponga sus rodillas, prepare su frente y la pone en el piso. Y Señor, lo sé, Señor, ayúdame, Señor. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón humilde, un corazón que reconoce su falta, un corazón que reconoce, que no alardea. Una de las cosas que yo he intentado desde que tengo ministerio, desde que predico la palabra, es no pretender, porque a veces hay mucha actuación. Yo no pretendo actuar aquí ni que por ser pastor uno ya toca el cielo. No, mis hermanos. Tenemos que ser humildes. Porque esto no ha terminado. Yo no soy todavía el cristiano que quiero ser. Pablo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado. Y por eso me tengo que humillar y decir, Señor, tú sabes que estoy en proceso. Tú sabes, que usted también le pueda decir al Señor, Señor, necesito que me levantes espiritualmente porque reconozco, Señor, que todavía no soy lo que debo de ser, que te he fallado. Al corazón contrito, a ese corazón, al que se humilla, Dios no desprecia. Dios no desprecia al que es humilde de corazón, pero el que es orgulloso, el que no se humilla, el que no clama, pues qué espiritualidad va a tener esa persona. Va a tener es pura apariencia, puro fariseísmo, que eso es otro tema y vamos a estudiar en los discipulados lo que es el fariseísmo, que se ve mucho hoy en día. El fariseísmo en los cristianos. Apariencia, no más apariencia. No aparente nada, que a Dios nadie lo va a sorprender. Nadie va a llegar, a Dios nadie puede alardear delante de Dios. Delante de Dios es humíllate, delante del Señor. Amén. Y un corazón contrito y humillado, tú, oh Dios, no despreciarás. Verso 18. Haz el bien con tu benevolencia. A Sión, edifica los muros de Jerusalén. Haz bien con tu benevolencia a Sión, es decir, al pueblo de Dios. Él como embajador, él como representante, como rey, está pidiendo al Señor que lo restaure para edificar los muros de Jerusalén. En otras palabras, le está diciendo, Señor, yo necesito, Señor, que tú me restaures para que yo pueda levantar la protección a esta ciudad. Porque si Dios no protege, la Biblia dice, si Jehová no vela la guardia, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. David estaba reconociendo que él era todo, mis hermanos. Entonces, verso 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Es decir, cuando Dios haga la restauración en nuestras vidas, nosotros vamos a poder ofrecer al Señor lo que Él quiere que le ofrezcamos. Mientras no estemos bien espiritualmente, es muy difícil que Dios reciba un servicio, porque a veces pasa mucho eso, que queremos servir y hacer muchas cosas, pero espiritualmente, por dentro, no estamos bien delante de Dios. Y lo que necesitamos aprender, mis hermanos, hoy es que Dios nos quiere restaurar, primeramente desde adentro, para nosotros poder fluir afuera, en la iglesia. Amén. Salmo 80, verso 3. Ya vamos a terminar. Salmo 80, verso 3. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Por qué le piden eso al Señor? Este salmista. Oh Dios, restáuranos. ¿Por qué? Pues porque sabe que estaban mal, reconocían la condición. Por eso clamaban y decían, Señor, restáuranos. Esa es la oración que nosotros necesitamos hacer. Ahí, Salmo 85, ahí más adelante. 85, verso 4. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Entonces la restauración es algo que hay que pedir también.
De todo, si usted no se lo pide al Señor y si usted no se humilla delante de Dios, así como David nos lo mostró, con esas palabras, buscando la palabra, buscando la oración, pues entonces, ¿qué actitud va a haber para que Dios nos pueda restaurar? Cuando un hijo a un padre le hace algo malo, desobedece, pues hay consecuencias, ¿sí o no? Hay consecuencias. Pero si el hijo, uno le ve arrepentimiento y le ve el deseo en el corazón de querer cambiar y de pedir perdón, pues se le vuelve a restaurar. ¿Es así o no es así? Es algo parecido con Dios, mis hermanos. Isaías 57, 18. Ya terminamos. Isaías 57, 18. Mire lo que dice el Señor a su pueblo, a Israel. He visto sus caminos, pero les sanaré y les pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. ¿Qué significa este pasaje? Dice, he visto sus caminos, dice el Señor, pero les sanaré. ¿Sabe qué significa eso? Esa palabra estaba dirigida a Israel, el pueblo rebelde, una y otra vez. ¿Usted sabe cuántas veces se rebeló el pueblo contra Dios? ¿Usted sabe cuántas veces Dios les dio misericordia? Dios los perdonó, Dios los restauró. Y esta es una de ellas. Y en este pasaje mire qué tan tremendo mire qué tremendo y qué hermoso es el Señor. Mire lo que dice, he visto sus caminos, pero aún así los voy a sanar. En otras palabras, Dios conoce nuestras fallas, nuestras situaciones, nuestras frustraciones, nuestros pecados. Dios conoce nuestros caminos. Pero Él quiere que usted y yo sepamos que aún así Él nos puede sanar. Porque si fuera por mérito, mis hermanos, ahí estamos viendo la gracia de Dios. Ahí estamos viendo Dios cómo nos sana a pesar de que somos rebeldes, que somos inconstantes, que lo abandonamos, aún sabiendo que le necesitamos, que nos distraemos, etc. Aún así, Él sabiendo todo eso, Él lo dice, yo lo sé, yo conozco, ¿quién más? Lo conozco yo más que usted mismo, es el Señor. Pero aún así, dice el Señor, aún así los sanaré. ¿Cuántos reciben? Yo recibo esa palabra. Aunque nosotros hemos fallado, aunque nosotros nos hemos distraído, aún así el Señor nos puede sanar. Esa palabra fue para Israel, pueblo de Dios. Esa palabra es para la iglesia, que es pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy se llama la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos son la iglesia de Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. Y el último versículo es Jeremías 15, 19. Ahí adelantico. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, ¿yo qué? Te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti, y no tú te conviertas a ellos. Por lo tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres a mí, yo te restauraré. ¿Cuál es la invitación del Señor? Vuélvete a mí, que yo te sano. Vuélvete a mí, que yo te restauro. Vuélvete a mí, que yo reparo tu vida espiritual. Vuélvete a mí, que yo arreglo tu corazón. Yo te sano, yo vuelvo y soplo aliento de vida sobre ti. Yo vuelvo y te hago florecer. Yo vuelvo y derramo agua, lluvia, como cantábamos ahorita. Que Dios manda la lluvia para que la sequía termine. Él lo puede hacer, pero Él que está diciendo, vuélvete a mí. Si hasta el día de hoy nosotros reconocemos nuestro pecado y reconocemos lo malo que hemos hecho, nuestras distracciones, nuestra falta de compromiso, sea lo que sea, vuelvo y le repito, recuerde que aquí lo importante es reconocer. David lo reconoció y se lo reconoció casi que con pelos y señales a Dios y le dijo, yo lo sé así, 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 porque no fueron dos palabras las que David le dijo al Señor. Fue todo un capítulo que le dedicó a clamar por restauración al Padre. Amén. Quiero que se ponga sobre sus pies.
Bendito Dios y Padre Celestial, Rey del universo. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos pones con tu Hijo y tu siervo David, que a pesar de que él reconoció que te falló, oh Señor, que aún vio la consecuencia de sus actos, Señor, tú lo restauraste, Señor. Tú lo sanaste y tú le ofreciste tu misericordia, Señor. Hoy oramos, bendito Padre Celestial, para que tú restaures nuestras vidas personalmente, Señor, y aún familiarmente y como iglesia. Oramos, Señor, y clamamos en esta hora por restauración. Señor, reconocemos nuestros pecados. Aquí nadie tiene cómo justificarse, Señor. Y yo en cabeza, Señor, yo como líder de la iglesia, yo te pido perdón por mis pecados personales y te pido perdón por los pecados de la iglesia también, Señor. Y te pido, Señor, ten piedad de mí, ten piedad de nosotros, Señor, conforme, bendito Dios, a la multitud de tus piedades, Señor, conforme a la multitud de tus misericordias, Señor. Hoy te pedimos, borra nuestras rebeliones, lávanos más y más de toda nuestra maldad, límpianos de nuestro pecado, Señor, porque reconocemos, Señor, nuestras rebeliones, porque reconocemos que el pecado está siempre delante de nosotros, Señor, y contra ti, Señor, y solo contra ti hemos pecado, Señor, y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, en cualquiera que haya sido la forma, Señor, para que tú, bendito Dios, sea reconocido justo en tu bendita palabra y tenido por puro en tu bendito juicio, Señor. Oh Padre Santo, tú sabes, Señor, que hemos nacido en pecado, Señor, nos engendró nuestra madre, Señor. Oh bendito Dios, purifícanos con hisopo y seremos limpios, Señor. Lávanos, Señor, y seremos más blancos que la nieve, Señor. Derrama tu sangre sobre nosotros, Señor. Activa el poder regenerador y restaurador, ese poder limpiador de la sangre de Cristo sobre tu iglesia, Señor, para que todos hoy salgamos limpios, renovados y restaurados, restituidos, Señor, y regenerados por el poder de tu gracia, Señor. Haznos oír gozo, Señor. Restaura el gozo y restaura la alegría en nuestros corazones, bendito Padre Celestial, y quita todo el abatimiento, quita, Señor, toda culpa, quita, Señor, todo desánimo, quita, Señor, todo aquello que ha querido venir a apagarnos, quítalo, Señor, en el nombre de Jesús, y esconde tu rostro de nuestros pecados, borra nuestras maldades, Señor, y crea, Señor, en nuestros corazones un corazón limpio, Señor. Limpia nuestros corazones y renueva nuestros corazones, renueva el Espíritu Santo sobre nosotros, renueva hoy nuestra vida espiritual, Señor, y te pedimos, por favor, no nos eches de delante de ti y no quites de nosotros tu Espíritu Santo y vuélvenos el gozo de tu salvación, Señor, y que tu Espíritu Santo dulcemente y noblemente nos sustente, Señor, pacientemente, bendito Dios, pero vuélvenos el gozo, la alegría de saber que somos salvos, de que Cristo es nuestro Redentor y que tú nos darás vida eterna, Señor. Entonces, Señor, así podremos enseñarle a los transgresores tus caminos, Señor, y así los pecadores se vuelvan a ti, Señor. Bendito Dios, haznos, Señor, que nuestras bocas canten, Señor, tu justicia, Señor, y que nuestros labios canten tus alabanzas, bendito Padre Celestial. Aleluya, Señor. Y Padre, danos corazones contritos y humillados. Danos corazones que reconozcan, que se humillen, Señor. Y creemos, Señor, que hoy nos hemos humillado, hoy hemos reconocido, para que tú nos puedas restaurar, Señor, para que tú nos puedas levantar, Señor, como le decías a Jeremías, aunque tú conoces nuestros caminos, aún así tú nos sanas, Señor, porque no es por el mérito nuestro, toda la gloria es tuya y de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, Señor, para el perdón de la multitud de nuestras faltas, de nuestros pecados pasados, presentes y aún los que tú mismo sabes que iremos a cometer en un futuro. Todo ese pecado, Señor, todas esas faltas, Señor, están cubiertas, aleluya, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. A ti sea, Cristo, todo el honor. A ti sea, bendito Cristo, toda la gloria y toda la alabanza
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.